Doctor Álvaro Cámaro, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Bueno, doctor Cámaro, uno como abogado, pues no entiende fácilmente las cosas, tal vez ustedes los economistas sí. Y entonces entenderán que se quiere estimular el ahorro, pero hay que ponerle impuesto al patrimonio. Los abogados no entendemos. El economista que hay en mí, pues entiende poquito. ¿Usted cómo lo entiende? Doctor Fernando, pues estamos hablando de la reforma de financiamiento que hoy día está en discusión de si es inexequible o no por parte de la Corte Constitucional. Eh, yo veo, doctor Fernando, que esto obviamente tiene cosas positivas, así como tiene cosas que generan mucha inquietud. Y permítame remontarme un poco más atrás para responderle su pregunta. Finalmente, con la ley de financiamiento que hoy día está en discusión, se pretendía que a partir de nuevos impuestos a los hogares, donde se buscó cierta progresividad, se recaudara algo así como 0.2% del PIB en términos de nuevos ingresos. También se buscó que con otras medidas relacionadas con impuestos que se estaban poniendo al consumo de la cerveza, de la gaseosa y a la venta de la vivienda pudiera recaudarse un 0.3%. Con ciertas intenciones positivas, creo yo, en términos de la progresividad, doctor Fernando, porque se estaba intentando gravar a los hogares que tuvieran mayores ingresos y lograr cierta estímulo a título empresarial bajando las tasas de renta. Sin embargo, lo crítico de esta reforma es que si usted se da cuenta, lo que se está perdiendo por las concesiones en materia de renta al sector empresarial puede valer cerca de 1% del Producto Interno Bruto. ¿En dónde está la preocupación? Básicamente que Colombia, cuando usted mira la senda de proyección ceteris paribus el crecimiento, estaría pasando de una recaudación fiscal que hoy día está alrededor del 14% y llegó a ser del 15% en el año 2015-16, a ir a estar alrededor del 13% hacia el año 2022. Esto quiere decir que nuestro recaudo sobre el Producto Interno Bruto se estaría alejando sustancialmente del estándar inclusive latinoamericano, y ni qué decir de países europeos donde la recaudación sobre el Producto Interno Bruto puede llegar al 22%. En ese orden de ideas, la gran preocupación es que con toda esa senda, no se ve que la reforma llamada de financiamiento haya sido lo suficientemente estructural en materia de los gravámenes para lograr que la senda de gastos sobre PIB pueda ser ampliamente cubierta y naturalmente que la senda de crecimiento de la deuda pública interna sobre el Producto Interno Bruto no se vaya a aproximar peligrosamente otra vez a estar por encima del 60%, lo cual se traduciría inmediatamente en una degradación de la calificación de riesgo del país, unido pues al déficit de cuenta corriente que tantas veces hemos comentado. Luego, yo creo que la reforma trajo cosas e intenciones positivas, como lograr una mayor progresividad en los hogares, aunque creo que les faltó poder empezar un poquito más abajo el gravamen para lograr mayor redistribución en un concepto, insisto, progresivo de tributación. Le puso impuesto a la riqueza a los patrimonios de más de 5.000 millones de pesos, que naturalmente eso tiene cierta incidencia, pero doctor Fernando, si usted mira cuánto es la tasa marginal de rendimiento de un portafolio de ese monto, yo no creo que al final vaya a ser tan atractiva la recaudación que por allí se vaya a hacer. Es decir, a cuánto logran poner a rentar los portafolios de las personas bien diversificadas esos montos para lograr una recaudación mayor. Se grabaron las acciones pasando la tasa del 5 al 10 al 15%, en un momento en el cual las empresas cada vez se deslistan más de bolsa, luego quién sabe si el fenómeno va a lograr definitivamente tener una mayor recaudación. Y como parte negativa, yo creo que lo más crítico de esta ley es naturalmente que no está pensada para que la recaudación en términos de impuestos vayan ascenso, sino por el contrario, para que vaya bajando. Entonces, en ese orden de ideas, y a pesar de que considero que es más positivo que la ley se declare exequible a que se caiga, por las implicaciones que esto puede llegar a tener en el recaudo, yo sí creo que hubo buenas intenciones en materia de progresividad, pero naturalmente no se van a lograr las metas de ingresos vía tributaria en Colombia. Pero independientemente de ese análisis macro que usted hace, muy bien hecho, a uno le surgen preguntas. Yo quiero estimular el mercado de valores y por ahí derecho le pongo impuesto a los dividendos. Yo quiero estimular la inversión extranjera y por ahí derecho le pongo impuesto a las remesas, a las utilidades que se giran al exterior, las remesas al exterior. Yo quiero estimular el ahorro y le pongo impuesto al patrimonio. Yo quiero estimular la construcción porque la construcción es elemento básico para la generación de empleo y le pongo un impuesto gravísimo, pues dice que valen 1.7 billones de pesos a las compraventas de inmuebles.
Entonces, pues uno no entiende. Sí, doctor Fernando, pero fíjese que yo le haría un proceso, un análisis complementario a algunas cosas que usted plantea. El haber, por ejemplo, grabado los dividendos distribuidos, si bien en principio pareciera o pudiera leerse como una forma de desincentivar el mercado de capitales, que yo creo que se incentiva no solamente desde este lado, sino que tiene muchas otras acciones de política pública, el hecho de que usted incentive que las empresas no distribuyan los dividendos y le ponga unos topes que bajaron de 20 millones a 10 millones por persona. Por el contrario, lo que está incentivando de alguna manera es que haya proceso de reinversión de esos dividendos para que las compañías en términos de capital sean mucho más sólidas. Naturalmente puede haber una afectación en términos de lo que los inversionistas que invierten en acciones van a recibir, pero sin duda alguna pueden ser compensados más con creces con el potencial de eficiencia marginal de capital que puede generar la reinversión de esas utilidades en negocios cada vez más rentables y más sólidos. Eso sería una alternativa para su lectura de que necesariamente eso vaya a desincentivar el mercado de capitales, que yo creo que no va a dejar de crecer por cuenta de esta medida, porque yo creo que cada vez las compañías se deslistan de bolsa y la gente invierte menos en bolsa, no necesariamente por los dividendos, sino porque no les ha ido bien con Avianca, porque con Ecopetrol el tema fue efímero para muchos, porque no les fue bien en otras democratizaciones que se hicieron en la bolsa y la confianza se perdió, además por otras razones, miles de actores del mercado pues que dejaron bastante triste la confianza de los inversionistas en ese tipo de mercados. Lo mismo con los patrimonios de más de 5.000 millones de pesos, doctor Fernando, es que si usted lo mira, pues, puede ser que en principio pueda llegar a tener una afectación, pero en últimas el retorno que eso genera puede compensar y pagar fácilmente sin ningún inconveniente y tener un efecto de progresividad. Lo mismo con los gravámenes de renta que le pusieron a la gente que se gana más de 40 millones de pesos, más que no son sino 10.000 personas. Pues obviamente usted no puede hacer recaer una recaudación fiscal mayor cuando solamente está afectando a 10.000 personas que son las que les ingresan más de 40 millones de pesos mensuales, que es lo que está finalmente grabando. Por el contrario, donde yo le digo que la reforma se quedó insuficiente en esa parte, debieron haber ampliado la base para que la gente desde que se gana 5 millones pueda contribuir al Estado, no con una tasa del 39, ni del 10, ni del 15, pero sí podemos empezar con tasas del 0.5 o del 1%, porque si no es así es muy difícil, doctor Fernando, de verdad que Colombia pueda tener niveles de inversión pública mucho mayores, que de alguna manera se le retribuyan en mayores sendas de crecimiento. Entonces, no estoy tan seguro que se vaya y que esa sea la razón de afectación, cuando inclusive lo que estamos viendo es que se quedaron cortos en la necesidad de haber impuesto unas tasas mayores que generaron una recaudación que no se bajara del 15% como proporción del Producto Interno Bruto. Bueno, y resuélvame este problema de alta economía. Si yo tengo un patrimonio de 4.999 millones de pesos, no me cobran nada, ¿verdad? ¿Cómo no? No me cobran nada. Pero si lo tengo de 5.001 pesos, sí me cobran, pero no a partir de los 1.000 nuevos, sino a partir de los 5.000. Es decir, los 4.999 no generan nada si uno tiene solamente eso, pero si tiene 5.001, entonces le cobran sobre los 5.000 más uno. Yo no entiendo. Sí, y ese claramente es el riesgo, doctor. Así lo pusiera usted 1.000, va a tener siempre el mismo reto, lo pusieran 10.000. Sin duda alguna, esto es parte del diseño pues de la política y lo que se presta para ver cómo logra uno llevar a que su cuenta sobre la cual le graban pues, no vaya a pasar el umbral. Pero yo le insisto, es demasiado poco inclusive la base que va a afectar y yo creo que sí estaba bien pensado en términos de progresividad, pero se quedaron cortos. Debieron haberlo hecho mucho más allá. Y lo grave es que no estamos hablando de una recaudación fiscal creciendo y muy seguramente nos va a llevar a que haya otra reforma tributaria muy pronto. Y lo grave ahorita es que no se puede caer porque si se cae son 7 billones de recaudo que no tenemos y el gobierno está pensando en cómo va a financiar los 20 del otro año. Entonces ahora no tendría por financiar 20 sino 27. Dígame de dónde va a salir la plata, doctor Fernández. Eso sí es muy grave para el país. Ahora, naturalmente la reforma tiene cosas buenas y cosas malas, siempre en los tributos generan distorsiones. Pero yo pienso que en últimas el balance puede ser más positivo en pensarla como está y si se hubiera ampliado la base, inclusive en volver a dar la discusión sobre el IVA. Que yo creo que ahí puede haber una recaudación interesante. Doctor Cámaro, el déficit era de 14 o de 15. Vinieron unas peloteras ahí que redujeron la cosa a 7 millones en la ley de financiamiento. ¿Qué pasó con el hueco de los otros 7 billones? Pues aparentemente pudieron haber sido, se compensaron entre muchas cosas con ajustes, recortes, ahorros,
enajenaciones, esas reasignaciones presupuestarias que se hicieron, y finalmente la reforma pues con los 7 billones nos dejaba listos para poder afrontar el futuro. No es cierto, fíjense que estamos otra vez sobre 20 billones y seguimos arrastrando, a mi manera de ver, el hueco que no se ha solucionado, que claramente hace que la deuda sobre el Producto Interno Bruto siga creciendo peligrosamente otra vez hacia el 60%. Acuérdense que eso se logró reducir inclusive en niveles por debajo del 50% en las épocas en las cuales la economía lograba crecer mucho más, tal vez en esa década inolvidable entre el 2002 y el 2012. Pero naturalmente en este momento sí la situación fiscal de Colombia es crítica porque no logramos generar el superávit primario del 1% que se necesita para que nuestro déficit fiscal consolidado pueda ser del 1,5% del PIB en el 2022 como lo manda la regla fiscal y como lo piden todas las calificadoras, sin desconocer que somos un país que da la discusión fiscal de frente con sensatez y eso los mercados lo premian. Pero no basta solamente con dichos, sino toca pasar a los hechos y por ahora la situación no está clara. Y si se cae esa ley va a ser aún más difícil, doctor Fernando. ¿Usted ya tiene noticias de las últimas importaciones? Porque vimos la cifra de exportaciones que fue malísima, con una caída en las exportaciones, y estamos empezando, esperando el dato de las importaciones que lo anunciaron para mediados de este mes, para saber cómo está la balanza comercial, que ese es otro lío mayúsculo, que se conecta obviamente con el déficit en cuenta corriente. ¿Tenemos esa noticia sobre las importaciones? No aún, pero algunos cálculos y ejercicios que he venido haciendo me ratifican lo que le comentaba hace algún tiempo, o hace algunos días, y es que el déficit comercial de Colombia va a seguir estando arriba de los 1.200 millones de dólares. Esto va a seguir estando crítico y naturalmente pues las importaciones aún no muestran la elasticidad que uno esperaría ante hechos de devaluación como los que estamos viendo. Eso se va tal vez a notar en unos meses adelante. Pero sin duda alguna, doctor Fernando, cuando salga el dato que debe estar muy próximo a verse, no va a haber una buena noticia, vamos a seguir agravando el déficit comercial que se une al famoso déficit fiscal que nos pone en una condición que teóricamente se llama los déficits gemelos, muy pronto a tener un regaño por parte de las calificadoras de riesgo de lo que eso implica para el costo de financiación del país. ¿Regaño o descalificación? Vamos a ver si nos dan otra opción, pero todo pareciera que la cosa no está muy fácil para quienes evalúan al país. Y o un movimiento de perspectiva negativa, o una advertencia un poco más de fondo, o definitivamente dejarnos en el raso nivel de inversión que tanto nos ha costado recuperarnos. Doctor Álvaro Cámara, muchísimas gracias. A ustedes, mi amor. Bueno, queridos amigos, esto es la visión que tiene el doctor Álvaro Cámara de la ley de financiamiento. Él opina también que mejor que no se caiga, pero si se mantiene, ahí están los problemas. Impuesto al patrimonio a partir de 5.000 millones de pesos, 5.001, y entonces le cobran a uno por los 5.001, y pues si los tuviera, el que los tenga. Luego impuesto a los dividendos, luego impuesto a las remesas, luego impuesto a la cerveza y a la gaseosa, que son las bebidas del pueblo. ¿Para qué? ¿Con qué objeto? Fuera de recaudar. Claro que recaudan alguna cosa, pero la recaudan de la gente más pobre, que es la que toma gaseosa y que es la que toma cerveza entre la gente que toma licor. En fin, esto pues son los prolegómenos o el marco dentro del cual insertamos esta discusión sobre la ley de financiamiento, cuyo resultado debemos tener hoy o mañana de parte de la Corte Constitucional. Álvaro Cámara estaba con nosotros y eran una lección de economía y unos indicadores económicos que les traíamos a ustedes gracias a Colsubsidio.